Hola a todos, espero que estéis bien. Vamos a comenzar a analizar las claves que dan lugar al conflicto de la Guerra Civil Española. Y para ello, en primer lugar, hoy vamos a analizar las causas del conflicto. Si hay un concepto que explica a la perfección por qué surge un conflicto civil entre españoles a partir del 18 de julio de 1936, ese concepto es el de la bipolarización de la vida política. Una bipolarización que se hace efectiva sobre todo a partir de la llegada del bienio radical cedista y que se va intensificando a partir del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Una sociedad polarizada implica que el centro político desaparezca y que la política pase a estar dominada por las fuerzas extremas, las fuerzas políticas más radicales, tanto a un lado como al otro. El ideal, el objetivo fundamental de la extrema izquierda será acabar con la legalidad vigente y desarrollar una revolución de tipo social, estableciéndose, por tanto, una república de corte soviético, de corte comunista. Mientras que la extrema derecha buscará crear un gobierno autoritario, un gobierno fuerte, un gobierno dominado por el ejército de corte claramente fascista. Obviamente, cuando los extremos dominan, el juego parlamentario, es decir, la democracia representativa, pierde y comienza a cuestionarse. Nos encontramos en una situación en la cual domina el revanchismo. Ante una agresión por parte de uno de los extremos, el otro extremo respondía de la misma manera. Esto lo vimos en el vídeo anterior y vimos también cómo el pistolerismo que se desarrolla en los meses previos a julio del 36 es una de las causas directas del inicio del conflicto y concretamente del golpe de Estado en 17 de julio de 1936. La conspiración militar triunfa en media España el 18 de julio de 1936 y al no triunfar en la otra media es cuando se inicia una cruenta guerra civil que va a dejar una profunda huella en la vida española y que, entre otras consecuencias, traerá 40 años de dictadura. Las diferentes operaciones militares van a suponer la eliminación del sistema republicano y la implantación de un régimen autoritario y semifascista, que ya analizaremos en próximos vídeos. Además, cabe hacer referencia a que la vida política se va radicalizando y esto no solo ocurre en España, sino que también está ocurriendo en España. Por lo tanto, podemos concluir que la Guerra Civil Española es el primer episodio del enfrentamiento que llevará a la Segunda Guerra Mundial. Vamos, como decimos, a analizar las causas tanto profundas como directas que dan lugar al conflicto. Entre las causas profundas de la guerra civil cabe hacer referencia, entre otras, a la oposición radical que se produce entre dos bloques que vienen enfrentándose ya desde el siglo XIX. Esta oposición entre bloques, que podría resumirse básicamente en un enfrentamiento entre los de arriba y los de abajo, es decir, las clases privilegiadas y las clases no privilegiadas o populares, en este conflicto es fundamental el papel del ejército, ya que, si recordáis, el ejército interviene habitualmente, sobre todo a lo largo del siglo XIX, en la designación de los diferentes gobiernos a partir de pronunciamientos. Recordad que durante la restauración estos conflictos se, digamos, ocultan en un sistema de fraude electoral que denominamos el turno
pacífico. No obstante, el conflicto sigue enquistado, está oculto, pero sigue presente en el juego tanto político como social. Por lo tanto, nos encontramos una serie de elementos que suponen una constante amenaza de radicalización, tanto social como política. Otra de las causas profundas podría estar en la propia actitud y la mentalidad del ejército en España. Como sabéis, las prácticas golpistas dentro del ejército son el pan de cada día, sobre todo en el siglo XIX. Estos golpes durante el siglo XIX tienen un carácter liberal, pero ya desde la Primera República y sobre todo a partir de la crisis de 1898, la mentalidad dentro del ejército va cambiando y sectores dentro del ejército evolucionan desde el liberalismo a posiciones conservadoras e incluso reaccionarias, sobre todo en respuesta a las aspiraciones revolucionarias del movimiento obrero y de los nacionalismos periféricos. En este sentido, pues podríamos afirmar que los nacionalismos vasco y catalán constituyen una de las causas profundas más importantes dentro de lo que sería el alzamiento militar de 1936. No en vano, los franquistas acabarán justificando el golpe por la necesidad de frenar lo que consideraban una disgregación de España y por el temor a la implantación del comunismo. La tercera causa profunda que podemos señalar es la escasa modernización económica del país, sobre todo si realizamos una comparativa con respecto a otras naciones del occidente europeo. Obviamente, el hecho de que la economía española esté atrasada en comparación con otras del horizonte europeo supone un freno a los diferentes avances sociales. Sí que es cierto que la República, como hemos visto, intenta llevar a cabo una modernización en todos los órdenes y sobre todo también en el orden económico, pero siempre las fuerzas más conservadoras dentro de la sociedad van a oponerse violentamente a todas estas reformas. En España, además, tener en cuenta que la revolución industrial se produce tarde y solo afecta a regiones concretas dentro del Estado, fundamentalmente a Cataluña, al País Vasco y algunos pequeños focos en otras regiones. Además, la presencia comercial de España en el contexto internacional es mínima. Dentro del mundo rural, del mundo agrario, cabe decir que uno de los problemas que lastra España y que conocéis de sobra es el del reparto de la tierra, un reparto que las clases populares consideraban injusto. Los populares dentro de la sociedad española pedían, exigían con urgencia una solución a este problema. La reforma agraria supone un intento para solucionarlo. Sin embargo, la oposición por parte de los terratenientes y por parte de las fuerzas políticas conservadoras acaba bloqueando esta opción. En respuesta, como una manera de demostrar la decepción con respecto a este fracaso por parte de la República, pues la gente del campo acaba optando por una radicalización en cuanto a sus posturas y muchos de ellos se verán seducidos por la visión anarquista de la sociedad. Por lo tanto, podemos decir que una de las razones del estallido de la guerra fue precisamente la gran tensión que hubo en el campo y la radicalización que trajo consigo. Además, cabe decir que el alto grado de analfabetismo dentro de la sociedad española y la falta de infraestructuras a nivel educativo, así como el predominio ideológico de la Iglesia en la enseñanza, pues también son un factor que demuestra la escasa modernización del país. Y finalmente, dentro de las causas profundas, podríamos señalar la influencia de diferentes ideologías dominantes dentro del contexto europeo. Concretamente, vamos a hacer referencia al comunismo, por un lado, y por otro, al nazismo y al fascismo, que lo que hacen es básicamente agravar la situación ya de por sí grave. Tened en cuenta que la revolución soviética de 1917 y sobre todo el hecho de que acabe triunfando genera entre la clase obrera
pues esperanzas, sobre todo entre aquellos más desfavorecidos. Por lo tanto, la revolución se convierte en una aspiración dentro del movimiento obrero español, lo cual podría servirnos para explicar la progresiva radicalización que se observa dentro del movimiento obrero y su negativa a participar en gobiernos de tipo democrático a los que señalaban como burgueses, es decir, ajenos a sus objetivos. En cuanto al nazismo y al fascismo, también sirven como ideología base para la radicalización de sectores sociales como los miembros del ejército y también supone la aparición de fuerzas políticas de extrema derecha como Falange Española. Entre las causas directas de la guerra civil hay que destacar sobre todo la crisis económica que tiene, como sabéis, su origen en la difusión de la Gran Depresión que se inicia con el crack de la bolsa de Nueva York en 1929 y que coincide en España con el periodo republicano. Todas las sociedades europeas se van a ver obligadas a adoptar decisiones radicales en materia económica y política para tratar de resolver la situación. Nos encontramos en este momento ante tres posibles alternativas para resolver conflictos sociales. La primera alternativa hace referencia a la necesidad de realizar reformas democráticas. Estas reformas defienden el sufragio universal, la aplicación, la aparición del desarrollo de partidos de masa, la mejora de las relaciones laborales, del ámbito educativo, etcétera. En segundo lugar, tenemos la reacción fascista, caracterizada por un nacionalismo agresivo, antiliberal, antidemocrático, que niega la libertad individual, que hace referencia a la necesidad de optar por un culto a la personalidad de un caudillo, que hace referencia a la necesidad de prohibir partidos políticos y sindicatos y a la creación de un partido único. Obviamente los modelos aquí van a ser fundamentalmente Alemania e Italia. Y finalmente el tercer modelo podría ser la revolución comunista siguiendo el modelo de la Unión Soviética. Pues pensad una cosa, ninguno de los países en los cuales aparecen estas opciones sufre una guerra civil. Solo España es el caso en el cual esto se produce. Cabe pensar ¿por qué? ¿Por qué esto ocurre? En España la República opta por la primera vía, es decir, por el llamado reformismo democrático, pero la República se ve incapaz de llevar a cabo dichas reformas, entre otras razones, por el bloqueo político. Esto lo que acaba provocando es una radicalización de las posturas y, por tanto, una bipolarización dentro de las fuerzas políticas y dentro de la sociedad española. Esta bipolarización provoca que las otras dos opciones, es decir, la reacción fascista y la revolución comunista, acaben cobrando fuerza entre diferentes sectores sociales y políticos dentro del país. Cuando no es posible conseguir soluciones políticas en una situación en la cual la tensión va aumentando, pues tarde o temprano los conflictos acaban entrando en una fase de resolución violenta. Cabe pensar en este punto si la guerra civil fue o no evitable. En esto ha habido muchos debates a nivel historiográfico. Obviamente, la guerra pudo haberse evitado porque un conflicto bélico y más a escala de un país depende de la voluntad de determinadas fuerzas a nivel político, a nivel económico y a nivel social para llevar a cabo o no este conflicto, es decir, para desencadenarlo o no. Cabe preguntarse a quién beneficia el clima de violencia que se establece en los días previos al golpe de Estado. Obviamente esta violencia beneficia a aquellos decididos a organizar el golpe militar contra la República. Pensad que la misma noche de las elecciones que dan con el triunfo del Frente Popular, Franco ya intentó declarar el estado de guerra. En marzo es cuando un grupo de generales acuerdan organizar un alzamiento. Emilio Mola se pone al frente del mismo y el plan empieza a cobrar fuerza. El objetivo es organizar un pronunciamiento militar simultáneo en todas
las guarniciones posibles, dando protagonismo al ejército destinado en África y que iba a ser dirigido por Franco. ¿Por qué? Porque era el que se consideraba mejor preparado. El gobierno trata de frenar los rumores golpistas trasladando, como decíamos en el vídeo anterior, a los generales más directamente implicados a otros destinos. Sin embargo, esta opción no es suficiente. Además, las fuerzas políticas de derechas, el fascismo italiano, el nazismo alemán y los grupos sociales que más perdían con las políticas republicanas, es decir, la Iglesia y las élites económicas, también se ven beneficiadas por el golpe de Estado. Un golpe que se retrasa hasta julio porque había dudas entre los conspiradores en cuanto al tipo de régimen a establecer tras el mismo. La chispa, como decíamos en el vídeo anterior, se produce a partir del asesinato de Calvo Sotelo por parte de grupos de izquierdas y como respuesta al asesinato del teniente Castillo. El 17 de julio de 1936 se inicia una sublevación en Marruecos. El golpe debía durar 3 días y, sin embargo, acaba derivando en una devastadora guerra civil. En los 3 primeros días, la mayoría de las guarniciones militares se unen al golpe. A ellos se unen los falangistas y los requetés carlistas. El primer error del gobierno es tardar en reaccionar. El 19 de julio, Casares Quiroga es sustituido por José Giral al frente del gobierno y este decide armar a las milicias de los sindicatos y los partidos del Frente Popular. Parte del ejército y de las fuerzas de seguridad se mantiene fiel a la República, lo que minimiza los efectos de la insurrección. El golpe triunfa sobre todo en las zonas de interior, es decir, las zonas agrarias, y fracasa en zonas industriales y muy pobladas, aunque hay excepciones, como es el caso de Sevilla y Zaragoza. Clave es el hecho de que los insurrectos no logren controlar los órganos de gobierno, es decir, no logren tomar Madrid. En definitiva, los bandos acaban consolidándose. Los insurrectos o rebeldes divididos en cuanto a qué hacer después del triunfo y los leales a la República, las clases populares, la pequeña burguesía y los campesinos. Los apoyos al bando republicano son muy heterogéneos y con intereses contrapuestos, por lo tanto las divisiones van a ser frecuentes, mientras que el bando sublevado es un grupo más homogéneo en cuanto a intereses y objetivos políticos y desde un principio van a actuar coordinados. Y bien, esto ha sido todo por hoy. En el próximo vídeo analizaremos la repercusión internacional del conflicto. Un saludo.